Buenas noches. Bienvenidos a todos los participantes. Hoy con el gusto de tener con nosotros a José Ambe Attar, CEO de Logística de México, y a Emilio Betech, director de prensa de la comunidad Monte Sinai. En esta interesante plática, cómo salir adelante después de la pandemia. Estamos transmitiendo en Facebook. Emilio, te paso la palabra para que presentes a nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a esta plática con Pepe Ambe Attar. Voy a leer un poco la semblanza de nuestro invitado del día de hoy. José Ambe Attar es ingeniero industrial, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector logístico. Es un especialista en la modernización de la cadena de suministro. Socio fundador de Logística de México, en donde actualmente se desempeña como CEO. Asimismo, desde octubre de 2016 funge como vicepresidente del Comité de Comercio Exterior y Logística de la American Chamber of Commerce en México. José Ambe, con su experiencia, se ha enfocado en agregar valor a más de 250 empresas del país y de América Latina a través de la implementación de estrategias en logística y cadena de suministro. Con una visión empresarial, en el 2007 decidió llevar a cabo una alianza estratégica con Manhattan Associates, una empresa de tecnología líder a nivel mundial en soluciones tecnológicas de logística y cadena de suministro, siendo a la fecha el único representante de Manhattan en el país. Del mismo modo, es socio fundador de Profesionales e Inventarios, empresa dedicada al levantamiento de inventarios físicos, auditoría, control y revisión de inventarios. En su gestión como CEO, José Ambe desarrolló en el año 2012 una alianza estratégica con Retail Solutions, empresa líder también a nivel mundial de tecnología de inteligencia de negocios para la industria CPG y retail. En el año 2014, LDM, es decir, Logística de México, estableció una alianza con Honeywell para la línea de negocios BoCollect y Scanning, quien es la empresa líder a nivel mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas, desde aeroespacial hasta scanning y sensing. Previo a la fundación de Logística de México, Pepe Ambe formó parte de la Condumex del 2000 al 2002. En esta organización logró la certificación en planta nacional de cobres eléctricos en la norma ISO 14001 de la Semarnat. Semarnat implementó programas de mantenimiento para maquinaria y equipo, incrementó la productividad de procesos de estirado de cobre para la fabricación de bobinas y asimismo estuvo involucrado en proyectos relacionados con la logística inversa y la recuperación de desperdicios. En cuanto a su formación académica, Pepe Ambe es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Administración y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, y cuenta con especializaciones en logística estratégica y administración estratégica de proyectos por la Universidad de Berkeley. Pepe Ambe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Emilio, Marlene, y pues muchas gracias a la comunidad por haberme hecho esta invitación. Para mí es un verdadero honor tener la oportunidad de estar aquí el día de hoy y pues compartir este foro con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Como lo comentabas, Emilio, pues me voy a permitir comenzar con unos 10 minutos que utilizaré una presentación que he estado dando en algunos foros últimamente. Y pues de ahí, como comentas, pues abrir el foro, abrir la conversación y pues nuevamente encantado de estar aquí el día de hoy con ustedes. No suelo leer las presentaciones, sin embargo me voy a permitir comenzar leyendo esta lámina de una reflexión con la que hemos estado comenzando en diferentes foros, diferentes pláticas, que dice que durante las últimas semanas nos hemos dado cuenta que es mucho más importante aquello que no sabemos y no controlamos que aquello que sí tenemos bajo nuestro control. De un momento a otro, en todos los ámbitos de nuestra vida, personales y profesionales, podemos sufrir alteraciones que nos desbalancean, que nos mueven de nuestras zonas de confort y nos obligan a ponernos creativos, inventivos, positivos y a tener una visión estratégica para lograr salir adelante. La pandemia causada por el COVID nos debe dejar grandes aprendizajes como seres humanos y como organizaciones, al reconocer que no tenemos nada asegurado, que la velocidad de los cambios seguirá incrementándose y que los organismos que sobrevivan
serán aquellos que mejor logren adaptarse a su nuevo entorno. Ninguno de nosotros escogió vivir una situación como las que estamos enfrentando, tanto en cuestiones de salud como económica. Sin embargo, sí podemos elegir cómo reaccionar ante ella y cómo salir fortalecidos de la misma. Porque pues al final de cuentas, pues ya estamos en esto. Ya tenemos que ponernos creativos, tenemos que ponernos inventivos y reaccionar ante lo que estamos viviendo. Y entrando al tema, a nivel organizacional, la situación requiere planear en base a diversos escenarios posibles. La crisis que estamos viviendo en las empresas, no es una sola crisis. Dependiendo de la industria, dependiendo del mercado, dependiendo de la clientela que atendemos cada uno de nosotros, tenemos un diferente impacto y tendremos una diferente duración. Lo importante es poder identificar dónde estamos parados organizacionalmente, en dónde están paradas nuestras empresas y asegurar que los planes de acción vayan relacionados hacia esta situación. La recuperación podrá venir en una especie de V, donde así como hemos caído podemos subir. Podrá venir en una especie de U, hasta 1 año y medio en donde estemos en una recesión y posteriormente venga una subida nuevamente drástica. O en L, o como es el símbolo de Nike, en donde bajamos estrepitosamente y poquito a poco vendrá una recuperación económica. Nuevamente, en diferentes foros, diferentes charlas, oye, la crisis, todo el mundo habla de la crisis como si fuera una sola la que estamos viviendo todos. Cada quien la vive de manera distinta y tendremos que reaccionar en base a nuestra situación individual como empresas. Y aquí, pues, por increíble que parezca, hay empresas que han tenido un impacto positivo, un incremento en la demanda, todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, con abastecimiento de materias primas básicas, productos de salud, productos de higiene, pues han tenido incrementos de hasta un 200%. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues aprovechar el momento, poder realmente tener un crecimiento y captación de mercado agresivo y asegurar que estemos fortalecidos para ganar este mercado hacia el futuro. Y los impactos negativos pueden ir bajos, de un 0 a 15% para bienes de consumo, severos, hasta un 50%, como por ejemplo bienes relacionados con el petróleo, o catastróficos, mayores al 50%, como ha sucedido con la industria del turismo. Cada uno de nosotros, cada una de las empresas, tenemos que definir las estrategias y escribir los escenarios a los que nos podremos enfrentar. Por ridículo que parezca en la situación que estamos viviendo, escribir diferentes escenarios, porque nadie sabe qué va a suceder, entonces pareciera ser letra muerta, es importante desarrollar los mapas, poder definir qué acciones voy a tomar en la organización en base a cada uno de los escenarios que puedan presentarse. Es mejor tener un mapa antes de embarcarse en una tormenta que no tenerlo. Y al final de cuentas, las empresas que mejor llegaron preparadas hacia esta situación son las que están saliendo más fortalecidas de la misma. Algo que implementamos en las organizaciones fue un cuarto de guerra, un war room. ¿Para qué? Para tener sesiones todos los días o máximo todas las semanas para poder estar comunicándonos constantemente con todas las partes relacionadas, con todos los stakeholders. La comunicación y la transparencia ha sido clave en los últimos 3-4 meses en las organizaciones y seguirá siendo clave en los próximos 12 a 24 meses en las organizaciones. No podemos quedarnos callados como empresas, no podemos no comunicar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores cuál es la situación que estamos viviendo y que estamos pasando. Entre más y mejor nos comuniquemos, entre más y mejor compartamos la información acerca de lo que estamos viviendo con todas las partes relacionadas de la empresa, pues podremos contar con su apoyo para salir adelante. Algo indispensable es que dentro de las organizaciones llevemos a cabo diferentes análisis para poder hacer ajustes en la demanda. Cuando comenzó la pandemia y todas las empresas pensaban en el cierre, en detener operaciones, pues todos los ajustes eran a la baja. Ahorita que empieza a haber una nueva apertura, que en algunos estados del país regresa la economía a activarse, también tenemos que empezar a hacer estos ajustes. Desafortunadamente, muchos empresarios están paralizados, no han podido tomar ninguna decisión, no se han movido de donde empezamos la pandemia en marzo. Y lo único que no podemos hacer es quedarnos parados. Eso seguro no es la solución. Así que estemos en la industria del retail, en la manufactura, en la construcción, en los servicios. Lo importante es entender quién es este cliente
está saliendo de la pandemia, cómo se está comportando el cliente después de esta situación y poder hacer ajustes organizacionales en base a lo mismo. El cliente que nos enfrentaremos hacia futuro tendrá nuevos hábitos o diferentes hábitos de consumo. Nosotros como consumidores ya no compramos igual, ya nos cuidamos más de nuestra seguridad, de la salud, tenemos diversas prioridades, aprendimos a utilizar diferentes canales para comunicarnos y para poder consumir durante la pandemia. Nuestras finanzas no son las mismas, las necesidades que teníamos antes de la pandemia no son las mismas que tenemos de ahora en adelante. Y lo importante es que logremos redefinir el modelo de nuestros negocios, el modelo de nuestras empresas en base a estos nuevos hábitos de consumo. Hay una tendencia que se llama el Customer Centric Culture, que es la cultura en donde al cliente se le pone el centro. Y todo lo que está alrededor de lo que sucede en la empresa se lleva a cabo tomando en cuenta qué busca y qué quiere nuestro cliente. En diferentes discusiones que he tenido oportunidad de tener últimamente, muy acaloradas algunas de ellas, le digo a los empresarios, bueno, ¿qué harías si tu cliente estuviera aquí sentado escuchándote? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Harías lo mismo que estás haciendo ahorita? ¿Estarías trabajando de la misma forma y redefiniendo tu negocio como lo estás haciendo ahora o harías algo distinto? Dentro de la planeación estratégica futura de las organizaciones, es muy importante tanto pensar a la defensiva como pensar a la ofensiva. Los plazos de tiempo han cambiado. Antes decíamos que el corto plazo era hasta 6 meses, que el mediano plazo era hasta 1 año y que más de 1 año era el largo plazo. Actualmente, la planeación tiene que hacerse pensando en estos nuevos tiempos, pensando que el corto plazo es hasta 3 semanas, que el mediano plazo es hasta 6 semanas y que el largo plazo es después de 6 semanas. Puede haber cambios muy duros en lo que estemos planeando y lo que estemos ejecutando. Y si nada más nos enfocamos en defendernos, si nada más nos enfocamos en cómo sobrevivimos, pues seguramente habrá alguien más en nuestro mercado, en nuestra competencia, que esté pensando en esquemas más hacia la ofensiva. Esta nueva economía definitivamente trae nuevas oportunidades con los nuevos hábitos de consumo del cliente. ¿Qué sucede con nuestros competidores? Podemos desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, podemos cambiar y pensar nuestro modelo de negocios. Una frase que me encanta, que he utilizado mucho es, si la pandemia la podemos comparar con una carrera de la Fórmula 1, lo que está sucediendo es que absolutamente todos los coches, salió la bandera roja y nos están obligando a todos los coches a entrar a pits. Todos estamos detenidos. Y en los pits está habiendo 2 tipos de empresas, 2 tipos de coches. Aquellos que, insisto, están esperando que se vuelva a poner la bandera verde para salir y para ver cómo lo hacen, y aquellos que están aprovechando esta parada en pits para poder cambiar las llantas, capacitar al piloto, hacer diferentes estrategias, cambiar partes del carro y lograr salir mucho más fortalecidos. Después de esta crisis, por increíble que parezca, habrá ganadores y habrá perdedores. Y aquí les muestro un ejemplo muy interesante. Precisamente la plataforma, una de las plataformas que estamos utilizando en esta plática, Zoom, hoy en día su valor de mercado es mayor que todas las principales aerolíneas del mundo, Southwest, Delta, United, Lufthansa, American Airlines, Air France. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿Quién iba a pensar que una plataforma tecnológica que tiene un capital de trabajo y unos activos no tan pesados como lo tienen las aerolíneas pudiera tener un mayor valor de mercado que todas estas otras empresas? Y así como vemos este ejemplo con Zoom, lo veremos alrededor de diferentes industrias en diferentes mercados. Una reflexión que me gusta mucho, un maestro en la maestría, un día abrió una clase con una pregunta que en un inicio nos pareció ridícula, pero a la postre se convirtió en una de las lecciones más interesantes de mi historial académico. El maestro llegó a la clase y dijo, buenos días, ¿cómo están todos? Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el oso polar es blanco? Entonces dijimos, ¿qué pasó, profe? Pues, ¿qué se tomó? Es muy temprano. ¿Por qué no está preguntando esa tontería? No, en serio. ¿Por qué el oso polar es blanco? Y pues todos empezamos con respuestas ridículas, ¿no? Porque el sol, porque el pelaje, porque el calor, porque la energía, etcétera, etcétera.
Y la respuesta fue muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Lo que nos dijo el maestro es, el oso polar es blanco porque su entorno es blanco y ha logrado adaptarse de manera exitosa a su entorno y por lo tanto sobrevivir a todas las adversidades que viven en el Polo Norte. ¿Por qué utilizo este ejemplo en este momento? ¿Cuáles serán las organizaciones, cuáles son las empresas que logremos sobrevivir? Aquellas que logremos adaptarnos a nuestro nuevo entorno. Desafortunadamente en las empresas en ocasiones tenemos mucho ego adentro y consideramos que lo que hacemos lo hacemos mejor que nadie y somos los mejores en trabajar como trabajamos y nadie lo puede hacer mejor que nosotros. No nos cuestionamos nuestros paradigmas, no nos cuestionamos la manera de hacer las cosas y pensamos y consideramos que los clientes se tienen que adaptar a lo que nosotros ofrecemos. Es justo al revés. Pongamos al cliente en el centro de las organizaciones, asegurémonos de que todas las estrategias que estemos pensando, desarrollando y ejecutando vayan acorde a estos cambios que tenemos que hacer internamente como organización. Y la última que quiero mostrarles es esta lámina de un consultor griego extraordinario que se llama Isaac Adises, y después si tienen la oportunidad les pongo la liga de YouTube para que vean el video completo. Él define el éxito en las organizaciones como una división entre lo que es el marketing externo y el marketing interno, y marketing interno abajo, entre comillas. Y cuando describe más a detalle esto, él lo que dice es, bueno, ¿qué es el marketing externo? Pues el marketing externo son todos los retos que nos pone el mercado a las organizaciones. Pues, ¿cómo podemos entender las oportunidades que tiene el mercado y compararlas contra nuestras capacidades? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cómo me preparo para atacar las oportunidades? ¿Cómo segmento? ¿Qué necesita mi cliente? ¿Cómo hago un alineamiento? ¿Cómo hago la promoción? ¿Cómo entiendo este nuevo ecosistema? ¿Cómo hago una diferenciación de mis productos y mis servicios? Es decir, son los retos que nos pone y nos impone nuestro mercado. ¿Y qué es el marketing interno? Él describe el marketing interno como todos los problemas que tenemos adentro de la organización. Todo lo que le llamamos la sangre, el sudor y las lágrimas que nos toca vivir en las empresas todos los días. Los conflictos, las discusiones, el desconocimiento, toda la política, todo el ego que existe en las empresas y en los directivos, toda la venta interna, toda la labor de convencimiento que tenemos que estar haciendo entre unos y los otros. Y después lo que dice es, al final del día, la gente trabaja 8, 10, 12 horas y punto. El día máximo tiene 24 horas y por más que queramos no podemos tener más. Así que la energía que le asignamos y que le ponemos a cada una de estas dos áreas determinará el éxito de nuestra organización. Casi siempre, o más bien siempre, todas las organizaciones, todos los organismos, lo primero que hacemos es fijarnos en lo que es el marketing interno. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema, Dios lo mande, pues si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con los demás. Lo mismo sucede en las empresas. Si internamente no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien hacia afuera. Siempre en las empresas y como consultores lo que nos ha tocado es, por lo general le dedicamos demasiadas de estas 8 o 10 horas diarias, demasiado al marketing interno. Y cuando es momento de voltearnos hacia afuera, y pues ahora sí vamos a ponernos a chambear, ya nos pusimos de acuerdo, pues ya se acabó el día, pero sobre todo ya se acabó la energía. En este momento de la pandemia y hacia adelante, no hay tiempo para este marketing interno. Resulta indispensable tener un alineamiento y tener un enfoque hacia afuera, porque si nos desgastamos y seguimos con asuntos políticos, con asuntos de ego, con desconocimientos, probablemente no logremos sobrepasar y llegar a la siguiente etapa organizacional. Pero pues como a grandes rasgos, como introducción, Emilio, no sé, tú me dirás cómo vamos, si quieres que entremos a algunas preguntas, si quieres que entremos a fondo a algún tema en específico, pues ahora sí que yo estoy aquí a la orden. Gracias, Pepe. Quiero retomar un poco lo que estás diciendo. Hablas de ganadores y perdedores y después describiste algunos hábitos de liderazgo, hábitos directivos que determinarían una empresa ganadora. Es decir, alguien que mira hacia afuera, que pone al consumidor como el centro de sus operaciones, alguien que conoce y se anticipa a los nuevos patrones de consumo y alguien que no pierde demasiado tiempo con el marketing interno, como tú dices. Pero
Esto me recuerda a una junta que tuvimos ayer con un equipo de trabajo, precisamente para hacer una serie de innovaciones en el área en la que yo estoy. Y salió el tema de cómo muchas veces lo urgente toma prioridad y lo importante se va quedando, como tú dices, al final del día, y al final del día, y luego al final de la semana, y luego al final del mes, y para cuando llegamos a atender lo importante, ya el mundo cambió, ya el escenario cambió, ya el panorama cambió y la oportunidad se fue. Ahorita las empresas están trabajando muy duro para poder siquiera subsistir. ¿Nos podrías dar algunos consejos de cómo asignar tiempo para lo importante y no solamente estar aturdidos con lo urgente? Emilio, no podemos tampoco minimizar la situación que estamos viviendo. Sería irresponsable pensar que, pues, miel sobre hojuelas y vamos a pensar positivo y vamos a echarle ganas hacia adelante. Estamos en una situación muy crítica, probablemente la más crítica que nos va a tocar vivir a todos en nuestra vida profesional, en nuestras organizaciones. Esto nos lleva a tener que estar balanceando entre, nuevamente, la defensiva, que es el instinto de supervivencia, es decir, cómo me contraigo, cómo aseguro mis flujos de efectivo, cómo cuido a mi talento y a mi personal, cómo desafortunadamente muchas empresas hemos tenido que hacer ciertos recortes para poder subsistir, cómo me comunico con clientes, con proveedores para poder renegociar, y pues ayer lo decía también Daniel de manera muy interesante en su plática, cómo la comunicación y la transparencia que tenemos que tener con todos los stakeholders de la organización para poder sí vivir esa ofensiva. Pero no nada más. El problema que estamos viendo es que muchas empresas se están quedando nada más en eso. Lo que es importante ahorita es poder complementarse entre directivos, entre socios, entre los diferentes participantes de las empresas. Hay veces que pues algunos tenemos días buenos, algunos tenemos días malos, algunos entramos en pánico, pero es muy importante este complemento. Si nada más procuramos y nos cuidamos de sobrevivir y de enconcharnos, déjame decirlo así, seguramente hay algún competidor que no solamente está pensando en eso, que está haciendo una transformación digital, que está buscando nuevos medios para estar en la preferencia de su mercado y de sus clientes. Por ejemplo, tenemos algunas empresas con las que trabajamos que al inicio de la pandemia, por increíble que parezca, no tenían una página de internet para poder vender sus productos a sus clientes. En 3, 4 semanas máximo se han montado páginas completas, tiendas en línea, y pues resulta que gracias a la venta que ha dejado esa tienda en línea, pues las empresas han tenido un flujo de efectivo digno para poder subsistir y para poder sobrevivir. Planes que a lo mejor estaban en los próximos 3 a 5 años, pues ahorita que está nuevamente el coche parado, pues lo pueden hacer mucho más ágil y mucho más rápido. Todo el esfuerzo, todo el enfoque de la organización tiene que ser hacia esta transformación. Insisto en el tema, no tenemos opción, no hay plan B. Hay que darle enter a que ya estamos inmersos en esta situación. Y un ejemplo que me encanta utilizar también es que hay que hacer un ejercicio que le llamamos un premortem. Casi siempre se habla del postmortem, ¿no? Cuando hay un problema, Dios lo mande, cuando se analiza el cuerpo, pues se determina qué sucedió, ¿no? Pero se dice que del postmortem todos se benefician, menos el muerto. En el premortem es al revés. Lo que hacemos es tratar de hacer diferentes escenarios hacia el futuro, tanto exitosos como de fracaso, y después traer esos futuros exitosos y de fracaso hacia el presente y determinar qué hicimos bien y qué hicimos mal para llegar a eso y empezar a actuar. Muchas empresas con las que tenemos el gusto de trabajar son empresas familiares que tienen, pues muchas de ellas más de 50, más de 70 años en el mercado, y en esas empresas la toma de decisiones es muy lenta, es muy burocrática, pues hay que definir el proyecto, hay que pasar a autorizar el presupuesto, hay que ver si todos los socios están de acuerdo, hay que hacer una prueba, hay que implementar. Una recomendación que estamos dando es, independientemente de cuántos años tenga tu organización, tienes que pensar como una startup. ¿Qué hace una startup? Una startup implementa rápido, falla rápido, corrige rápido
y vuelve a probar. Hace iteraciones de implementación. Una recomendación que estamos dando es atrévanse como empresas a hacer estas iteraciones de implementación, como el ejemplo que acabo de dar de las páginas de Internet. La primera página de Internet salió a las 3 semanas, fue espantosa. Pero gracias a que salió una página de Internet espantosa a las 3 semanas, la de la 4ª semana fue mucho mejor, la de la 5ª semana fue excelente y la de ahorita, 3 meses después de la pandemia, es óptima. Hay que atreverse a implementar. Hay un dicho que dice que no hay peor estrategia que la que no se ejecuta. Hay grandes pensadores estratégicos que se la pasan su vida pensando. Organizacionalmente hablando, ahorita no es tiempo nada más de pensar. Es tiempo de pensar, actuar, reaccionar, volver a pensar, volver a actuar y volver a reaccionar. Me extendí un poco. Y hay una frase también que me recuerda a lo que dices en inglés. Perfect is the enemy of good. Es decir, si queremos que todo salga perfecto y hacer, nunca va a salir. Mejor que salga a medias, pero que salga, ¿no? Y como tú dices, ya después haremos una segunda versión que salga un poco mejor. Pero quiero rescatar algo que tocaste en tu última intervención. Decías, muchas de tus clientes, de las empresas con las que trabajas, a las que asesoras, empresas familiares, 40, 50, 70 años, procesos, pues ya, pues no sé si caducos, pero sí muy difíciles de cambiar, obsoletos en algunos casos. ¿Cómo romper esas estructuras? ¿Cómo puede una empresa de 70, 80 años empezar a pensar como una startup? Es decir, no es tan fácil. Hay mucha gente que está defendiendo sus territorios, sus intereses, algunos tips prácticos. Aquí lo interesante, Emilio, es que ahorita no hay opción. Se dice también que la necesidad es la madre de la invención y el desarrollo. Entonces, ahorita, por trillada que suene la frase, por renovarse o morir. O sea, esos procesos obsoletos, ese marketing interno del que hablábamos, de que, híjole, hay que convencer a todos los de la familia, hay que convencer a todos los socios porque tienen otras prioridades, traen otras agendas. Ahorita lo que está en juego es la supervivencia de la organización como tal. No es momento de cuestionarnos si hay que entrarle o no hay que entrarle al proceso. Y algo muy importante es que muchas de las decisiones, pero también muchas de las discusiones en estas empresas familiares se hacen, déjame decirlo así, con el estómago. Son discusiones muy subjetivas. Son discusiones en donde está la emoción antes que la razón. Ahorita es indispensable que en las organizaciones las decisiones se tomen basadas en la información. Escuché al presidente de Target a principio de año decir una frase que me encantó que dice que la información es el nuevo petróleo de las organizaciones. Es la nueva riqueza de las organizaciones. Aquella empresa que esté tomando decisiones basadas en información confiable tiene mucho más probabilidad de sobrevivir que la que no lo está haciendo. Desafortunadamente, Emilio, seguimos viendo empresas que se siguen manejando por instinto, por olfato, porque así les funcionó muchísimos años y pues así piensan que les va a seguir funcionando. Entonces, híjole, es que algo no me late de lo que me estás presentando. No, espérame, es que no es que te lata o no te lata. ¿Cuáles son los datos? No, es que mi instinto que me ha ayudado mucho en el pasado me dice que, bueno, ¿dónde está tu instinto? Ponlo aquí en la mesa, por favor, para que yo pueda enseñarle los datos y discutir con él. Entonces, la recomendación va hacia eso. Información, información, información. Datos confiables para poder tomar decisiones. Y si no tienes los datos, pues empieza por ahí. Empieza construyendo la información, construyendo las bases de datos. Actualmente ya no hay que hacer grandes inversiones, grandes servidores, grandes sistemas, grandes genios para manejar. Ahorita es tan fácil como tomar el celular, bajar diferentes aplicaciones y empezar a procesar información, empezar a compartir información. ¿Qué sucede? Cuando tú pones un dato, ya la discusión se enfoca sobre el dato. Ya no es lo que tú piensas contra lo que yo pienso o el que grita más contra el que grita menos. Ya estamos al 72%. Estamos al 73% de cumplimiento con el cliente. Estamos al 98% de calidad. Ese 2% nos está costando tantos millones de pesos.
por ahí va la necesidad en cuanto a la forma en la que las empresas estas de muchos años tienen que reinventarse. ¿Por qué no hablamos, Pepe, de las oportunidades? Porque en toda crisis, yo desde que soy niño, adolescente, escucho, hay una frase que ya se ha vuelto un cliché, ¿no? En las crisis hay oportunidades. Bueno, ¿cómo aprovechar las oportunidades? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Una cosa es cuál es y dónde está la oportunidad, y otra cosa es si estamos preparados para detectarla y para aprovecharla. En un estudio que hizo una consultora muy importante que se llama McKinsey a nivel mundial, el 90% de los encuestados estuvieron de acuerdo que el COVID va a transformar la forma en la que hace negocios actualmente y en los próximos 5 años. El 85% dijo que los hábitos de consumo de sus clientes y las necesidades de sus clientes van a cambiar. Pero aquí viene lo interesante. Únicamente el 20% de las empresas dijeron que tienen el expertise, los recursos y están comprometidos para perseguir estas nuevas oportunidades. Entonces, no es únicamente detectarla, y sí, crisis significa oportunidad, y lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Tan solo en el 2008, en la crisis del 2008, también hay un análisis donde dice que aquellas empresas que se dedicaron a invertir, por ejemplo, en investigación y desarrollo y en cambios en los requerimientos de sus productos y servicios, tuvieron un crecimiento del 30% mayor en los siguientes 5 años que sus competidores que no lo hicieron. Entonces, por más que suene a cliché, no es cliché, es una realidad. Y desafortunadamente no es la primera ni la última que nos enfrentaremos. Probablemente sea la más dura, pero no es la primera ni la última crisis que nos tocará enfrentar. Entonces, no solamente cuál es la oportunidad, es cómo me preparo y cómo estoy listo como organización para aprovechar la oportunidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Las empresas que entraron a la crisis de la pandemia peor posicionados, y me refiero a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel administrativo y a nivel operativo, por más que haya oportunidades extraordinarias en el mercado, imposible verlas. ¿Por qué? Porque soy un paciente que está entrando a terapia intensiva y tengo los pulmones colapsados y un ataque al corazón y la rodilla rota y no me puedo fijar en las oportunidades que hay allá afuera. Tengo que preocuparme por sobrevivir en este momento. Aquellas empresas que llegaron a una situación más sana, ¿sí?, en los 4 rubros que comento, tuvieron la oportunidad de sí tener más claridad de pensamiento hacia afuera. La importancia de estar sanos como organizaciones, la importancia de mantenernos como personas, lo mismo pasa en las empresas, de mantenernos sanos, de mantener una vida saludable. Lo mismo sucede en una organización. La responsabilidad que nos implica como empresarios el día a día de nuestras empresas, haya o no haya una crisis, el estar preparados. Nuevamente, como decía al principio, ¿no? Nos vino la tormenta y la mayoría de nosotros no teníamos un mapa para poder ver qué hacíamos. Hay un término muy técnico que se llama DRP, que es Disaster Recovery Plan, que muchas empresas lo tienen, el Disaster Recovery Plan, y lo practican, etc. ¿Cuántas empresas pequeñas y medianas en el país tenían un Disaster Recovery Plan? Menos del 10%. Esto fue entrar en una tormenta sin un mapa, sin tener idea de qué hacer al respecto. No sé si respondo a tu pregunta. No, por supuesto. Y hablando de recuperación de desastres, disaster recovery, uno de los temas más delicados en estas situaciones pues, es el dinero. Hay muchísima gente que tiene sus finanzas completamente, ya no digas números rojos, colapsadas. No hay ingresos, no hay operación, no está pudiendo hacer frente a sus deudas. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar para salir, para recuperarse de esta situación en términos de finanzas? Lo primero que habría que analizar ahí, Emilio, es si nuestro negocio, si este negocio era viable antes de la pandemia. Si desde antes de la pandemia ya el negocio era inviable, si estábamos manteniendo vivo con respiradores artificiales a una organización que no tendría por qué mantenerse viva, es altamente probable que la decisión más responsable sea
abandonar el mercado y la reinvención desde cero. Sin embargo, si el negocio era viable, y cuando digo viable a nivel financiero me refiero a las dos dimensiones, rentabilidad y liquidez, que no es lo mismo. Hay veces que se confunde el tema, pero no es lo mismo rentabilidad que liquidez. Hay empresas que entraron muy mal en cuanto a liquidez, pero que su negocio es sumamente rentable. Y hay empresas que entraron muy bien con liquidez, pero su negocio es muy poco rentable. Entonces hay que analizar primero cómo están las finanzas en esos dos rubros, en esas dos dimensiones. Y si antes del COVID no estábamos sanos, sí tomar decisiones responsables, aunque sean duras. Si antes del COVID sí estábamos sanos, habrá que reinventarnos en cuanto a fuentes de financiamiento que me ayuden a variabilizar mis costos fijos. Y voy a entrar a explicar qué significa variabilizar mis costos fijos. Hay un libro extraordinario que se llama Exponential Organizations, de Salim Ismail, que es el fundador uno de los fundadores de Singularity University, que habla de la capacidad de crecimiento que tienen los negocios hacia el futuro. Y esto pasa mucho por cómo las estructuras de capital de trabajo de estas empresas son sumamente esbeltas. Son empresas de repente de 5, 10, 200 empleados que facturan miles de millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque todos los gastos, todas las estructuras de costo de grandes fábricas, de grandes empresas, de grandes industrias, las tienen variabilizadas, no tienen ningún costo fijo. Lo tienen todo, no quiero utilizar la palabra outsourceado porque se puede confundir con otros términos, pero lo tienen todo con proveedores externos, ¿sí? La contabilidad con un proveedor externo, el diseño de producto con proveedores externos, los laboratorios de calidad con proveedores externos, las ventas y la comercialización con proveedores externos, la administración, finanzas, los sistemas, la economía de los servicios que venía acelerando en los últimos 5 años, ahorita tenía un desarrollo exponencial. Entonces, si nosotros logramos volver mucho más esbeltas nuestras finanzas y alinearlas hacia los ingresos que realmente tenemos y poder volver los costos variables, es mucho más probable y factible que salgamos adelante. Hay una empresa que me decía, es que Pepe, yo tengo un presupuesto de egresos de tanto, y si no vendo por lo menos esto, pues no puedo salir adelante. Yo le decía a este cliente, es que espérame, es justo al revés. Tú no tienes un nivel de egresos de tanto. Tú tienes que readaptar tu ritmo y tu nivel de egresos en base a tu nueva realidad de ingresos. No, ¿cómo crees? Pero es que yo tengo mis oficinas y mis fábricas y mi gente y mis sueldos. Tenías. Tienes que adaptarte a esta nueva realidad y hacer tus presupuestos de egresos en base a esta nueva realidad de ingresos. Ok, y hablando un poco del lado contrario, gente que tiene capacidad para invertir, gente que puede aumentar su capacidad productiva, instalada, digamos, invirtiendo en maquinaria. ¿Es momento de hacerlo? ¿Recomiendas que es el momento para invertir en capacidad productiva? Depende del ritmo de la demanda del cliente. Tenemos algunos clientes de la industria manufacturera de diferentes rubros, diferentes productos, y precisamente lo que estamos analizando es, ¿para qué voy a comprar maquinaria? ¿Para quitarle mercado a mis competidores? ¿Tengo la posibilidad de ser más eficiente si incremento mi capacidad productiva? ¿Puedo ganarle mercado a mi competencia si tengo más capacidad operativa? Porque si el ritmo de demanda, y ahorita entro al tema del ritmo de demanda, si el ritmo de consumo del cliente final va a permanecer igual o va a decrecer, hay que tener cuidado con las inversiones de capital de trabajo. Más bien habría que hacer inversiones más relacionadas a la economía del conocimiento, a los sistemas, a conocer y a entender al cliente. Como decíamos hace unos momentos, Emilio, aquella empresa que conozca mejor a su cliente y que lo escuche directamente tendrá mucho más posibilidades de salir adelante. Hay diversas aplicaciones que escuchan literalmente lo que se dice de una marca en redes sociales y están constantemente captando los mensajes de las redes sociales de alguna empresa y de alguna marca y reaccionando en base a la misma. Ahí es donde hay que hacer más inversiones más que en maquinaria y en equipo. Y diferenciaba el ritmo de la demanda y el ritmo de consumo,
porque algunas de las empresas con las que trabajamos, sus clientes principales son las grandes cadenas comerciales, llámese Walmart, Liverpool, Comercial Mexicana, Palacio de Hierro, etc. Y lo único que están viendo es cuánto me pidió Liverpool, cuánto me pidió Walmart, por qué me detuvo los pedidos, cuándo me va a reactivar los pedidos Walmart. Pero están dejando de ver lo que le llamamos en las empresas el sell out. No solamente es lo que te pide Walmart, es cuánto de lo que te pidió Walmart realmente se está consumiendo y se está vendiendo. Walmart no pierde. Si lo que te pidió y le entregaste no está desplazando, no está vendiendo, probablemente vengan modificaciones y devoluciones. Hay que sentarse con la misma visión que tiene la gente de Walmart y estar analizando la velocidad de sell out, cómo y a qué ritmo se está consumiendo el producto en los pisos de venta. A ver, están empezando a llegar preguntas de la gente y hay una que tiene que ver con el home office. O sea, ya era una tendencia con o sin coronavirus, ya íbamos a llegar al home office, muchas empresas ya lo practicaban, pero bueno, ahora nos vimos obligados todos a trabajar desde casa, quienes pudieron y quienes pudimos. Y muchas empresas se están dando cuenta que está mejor así. Incluso muchas grandes compañías de tecnología de Silicon Valley, Facebook me parece que fue una de ellas, ya anunció que permanentemente va a permitir a mucha de su gente trabajar desde casa. Esto tiene ventajas y nos dice la persona que nos está haciendo esta pregunta que esto permite concentrarse más en el cliente externo y menos en la política o en los clientes internos. ¿Qué nos puedes hablar sobre el home office y el futuro del home office, el trabajo en oficinas como la conocíamos? ¿Qué onda? Me van a matar mucho, pero no soy muy aficionado al tema del home office. Creo que merma la capacidad de comunicación, de invención, de desarrollo y de creatividad en las organizaciones. Está muy divertido poder trabajar desde casa, está muy cómodo. Muchos trabajamos el doble o el triple de lo que trabajábamos en el home office. Terminas una junta y entras a la otra, prácticamente hay algunas cosas. Señor, me dan 2 minutos, por favor, voy al baño porque no he podido, llevo 3 juntas seguidas, no he podido detener. Entonces, la tensión, el estrés que genera el home office tampoco es menor. Sin embargo, hay ciertas actividades en las organizaciones y la empresa que menciona de Silicon Valley es Twitter. Lo que hizo Twitter es que ciertos departamentos sí los mandó por completo a home office. Departamentos que no tienen mucho tema de creatividad, de invención, de discusión, de innovación. Por ejemplo, el departamento de contabilidad, lo que decía Twitter es, pues, ¿para qué quiero yo contadores que vivan en Nueva York? Pagarles rentas de oficina en Nueva York, pagarles casa en Nueva York, pagarles transporte en Nueva York, estilo de vida en Nueva York. Que lo hagan desde home office, desde Kentucky, con un estilo de vida, con un ticket que puedo pagar mucho más económico. Entonces, no es un sí ni un no absoluto, hay que tener mucho cuidado. Antes de la pandemia, una de las primeras empresas que eliminó el home office fue Procter & Gamble. Tuvo un proceso de mucho home office, Procter, pero se dio cuenta de esto, que estaba perdiendo este contacto humano, esta toma de decisiones, el lenguaje corporal que muchas veces hay en las juntas, las discusiones. Digo, es muy cómodo trabajar por Zoom, pero digo, ahorita en esta charla, muchas veces en las pláticas, pues es importante ver a la gente, ver si están interesados en algún tema, si se están aburriendo con algún otro. Esa parte se pierde mucho con el home office. Entonces, con justa medida, algunos días, algunas áreas, puede ser interesante, mas no de manera absoluta, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo y una persona que también nos está poniendo un comentario dice que también considera que el trabajo presencial es muy importante y que por supuesto que hay que adaptarse, pero que el trabajo presencial es algo que no se debe de perder y estoy de acuerdo contigo. Otra persona nos pregunta, ¿qué opinas sobre el mercado de bienes raíces, concretamente de alto nivel en México? ¿Cómo lo ves? ¿Ha habido una merma de confianza? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Definitivamente estaremos enfrentando una situación complicada que ya veníamos enfrentando antes de la pandemia. O sea, todo lo que tiene que ver con bienes y raíces
desde la entrada del nuevo gobierno, del gobierno actual del país. Es una industria que ha estado sumamente golpeada y desafortunadamente seguirá igual. Hay que reinventarse, hay que adaptarse. He escuchado a muchas empresas repensar espacios de oficinas para convertirlos en espacios habitacionales, repensar proyectos que estaban proyectando de cierta forma, casas que tenían ciertas distribuciones, que las están repensando, las están cambiando la forma de trabajar. Las empresas de bienes raíces tienen un doble reto, déjame decirlo así. Por una parte están todos los inversionistas que han confiado en las constructoras, en las desarrolladoras, y por otra parte tienen lo mismo que decíamos hace ratito, el sell-out, la velocidad de absorción de los diferentes productos. Hay que tener mucho cuidado, hay que procurar mantener el ritmo de las obras a un ritmo semilento, que es algo que estamos viendo con algunos de los clientes, en base a la velocidad con la que se vaya vendiendo y se vayan adquiriendo los espacios. De nada sirve ahorita terminar rápidamente lo que sucedía antes, terminar rápidamente las obras, si en los próximos 6 a 12 meses la capacidad económica del mercado estará mermada. Entonces, la tierra está, el proyecto está, la construcción está, habrá que pensar y cuestionarse, no digo bajarle, pero sí cuestionarse el ritmo de la construcción. Y por otra parte, ver cómo se van a comportar los ajustes en los precios. Definitivamente, pues la industria de los bienes raíces venía con una tendencia alcista en los últimos 10 a 15 años, donde cada año había incrementos del 5, del 10% de manera consistente. Probablemente esto deje de suceder. Entonces, sí, poder volver a analizar los retornos en la inversión de los proyectos de bienes y raíces. Una persona opina precisamente sobre el sector inmobiliario, dice, se complica cada día, los bancos mexicanos no están dando créditos al desarrollador, el inversionista independiente también tiene temor en la inversión y, bueno, no sé si ya medio lo dijiste, pero no sé, tal vez lo quieres ampliar. Dice, ¿cómo adaptarse a estos grandes obstáculos? ¿Cómo actuar en esta rama tan complicada actualmente? A ver, en tema de, nuevamente, la construcción hay que segmentarla. Podemos hablar de construcción de oficinas, podemos hablar de construcción de vivienda, podemos hablar de construcción de espacios comerciales, de espacios industriales, etcétera, etcétera. Entonces, no es la construcción, hay que analizar en qué parte de la construcción se encuentra. Y hay que ver la saturación del mercado en cada una de estas ramas. Se dice que a nivel vivienda sigue habiendo un déficit muy importante y una necesidad grande de vivienda en la ciudad, en el área, en la gran metrópoli y en el país. Una tendencia que se había dado hace muchos años de que había desarrollos en la periferia de la ciudad, se dieron cuenta que no era viable porque la gente pues igual seguía trabajando dentro de la ciudad y pues era desesperante estar 4 o 5 horas en el coche de ida y de regreso. Así que si es un tema de vivienda, habrá que analizar cómo se estará comportando el mercado y sí adaptarse a estas necesidades. Los mercados comerciales, los mercados de oficina probablemente tienen un reto mayor y hay que ver probablemente una reconversión. Por otra parte, las autoridades están anunciando unos incentivos a la industria de la construcción. Probablemente ya se dieron cuenta de que hay que incentivar a la industria y que puede ser un motor de recuperación importante. Hay que estar atentos. No está sencillo, es una de las industrias que más complicada la tiene, pero pues ahí están las inversiones, ahí está la tierra y pues habrá que, insisto, ponernos creativos para ver qué hacemos con las mismas. Otra pregunta, otra persona pregunta, independientemente de la pandemia de COVID, ¿cómo ves México para seguir invirtiendo, digamos, a mediano, largo plazo? Siguiente pregunta. No, no es cierto. A ver, tenemos diferentes retos. Tenemos retos muy importantes, además del COVID. Yo creo que México es mucho México. Hemos tenido la confianza en el país, nuestras familias han tenido la confianza en el país, nuestra comunidad ha tenido confianza en el país durante más de 100 años. Así que tenemos que estar al pendiente y tenemos que confiar en México. He tenido la oportunidad en mi familia, con mis padres, con mis amigos, siempre de escuchar de las crisis.
y la crisis del 2008, y la crisis de López Portillo, y la crisis de Echeverría, y la devaluación de tal, y la devaluación de tal. Entonces yo digo, bueno, pues desde que tengo uso de razón hemos estado en crisis. Ninguna tan fuerte como esta. No la quiero minimizar nuevamente y no quiero compararla con las situaciones anteriores. Pero hemos salido de gobiernos buenos, hemos salido de gobiernos malos, hemos salido de situaciones de inseguridad. Y muchos empresarios, muchas empresas han tenido la oportunidad de prosperar a pesar de todas esas adversidades, viendo las oportunidades, analizando cómo poder, precisamente como comentábamos hace ratito, atacarlas. Y, perdón por lo que voy a decir, quejándose menos y actuando más. ¿Sí? Estas conversaciones negativas que florecen cada día más, ¿no? Está toda la patada, está toda la patada, está toda la patada. Bueno, y luego, o sea, sí, está toda la patada. ¿Y qué hago? ¿Para dónde me muevo? Entonces, yo creo que México es mucho México. Yo creo que hay que estar muy al pendiente de algunas instituciones autónomas como son el INE y el Banco de México, que son instituciones pilares que nos pueden asegurar el futuro estable del país, a pesar de que algunas decisiones que estén tomando actualmente estén ahuyentando ciertas inversiones. Ok, a ver, algunas preguntas un poco más concretas. Una pregunta, si puedes volver a mencionar el título del libro. Es se llama Exponential Organizations, de Salim Ismail. Gracias. Es un librazo. Otra pregunta. ¿Piensas que los centros comerciales van a renegociar las rentas a la baja con sus locatarios? Yo creo que no tienen mucha opción, algunos de ellos. Se van a enfrentar los espacios comerciales con la disyuntiva de negociar o absorber un porcentaje importante de los locales vacíos por los próximos meses. No está sencilla la situación. Vuelvo al tema de la comunicación y la empatía. Algunos de nuestros clientes que no hemos estado de acuerdo han dicho, no, pues yo no contesto el teléfono, no les hablo, no contesto, no nada. ¿Por qué? Al contrario, comunícate día y noche con ellos para ver qué vamos a hacer. En un inicio, y probablemente todavía, pues ambas partes tienen su posición muy dura, ¿no? El centro comercial me paga la renta completa a partir de que abras, y el inquilino, pues no te pago porque no estoy vendiendo, ¿no? Algún punto medio tendrá que llegar. Algo que estamos recomendando es poder analizar un mix entre una renta fija y una renta variable en base a los resultados comerciales que se vayan dando. Y depende también de la industria, o del giro, más bien, del local, ¿no? Se está apostando, primeramente Dios, que hacia el final del año, hacia la temporada de fin de año, los centros comerciales y las tiendas estén abiertas y pueda venir una recuperación más fuerte y podamos renegociar para el segundo o tercer trimestre del año que entra con una estabilidad mayor. Pero consideramos que de ambas partes tiene que haber una empatía, como la ha habido durante la pandemia, con los locales cerrados. La gran mayoría de los caseros han tenido la empatía para poder apoyar a sus inquilinos. Tendrá que seguir siendo igual para no llegar a un rompimiento y una crisis mayor. Otra persona dice, ¿algún consejo para los que tenemos una empresa de eventos? Dice, claramente es uno de los sectores que más se han visto afectados. Hay un término que se llama la contactless economy. Definitivamente todo lo que tiene que ver con eventos, conciertos, eventos deportivos, estadios, etcétera, están afectados, seguirán afectados hasta que no haya una vacuna o una cura que permita regresar a la normalidad, que eventualmente la habrá. Sin embargo, ahorita lo que tenemos que hacer, este tipo de empresas, es cómo pueden ofrecerle a sus clientes un ambiente seguro. Podemos en estos eventos hacerlos de menos gente, más esparcida entre más días. En vez de tener un evento masivo, podemos dividirlo. Podemos mezclar entre un evento presencial y un evento que se complemente con plataformas tecnológicas.
Hay que nuevamente analizar esta contactless economy. Es un término que si lo googlean, hay mucha literatura relacionada con el mismo y hay ideas, hay estrategias y pues por ahí pueden surgir algunas ideas interesantes. Hay una pregunta, hay un comentario que me gusta y quiero compartirlo y a lo mejor da para una opinión tuya. Una persona dice, un buen marinero nunca se forma en aguas tranquilas. Y esto me lleva a pensar que definitivamente esto está generando destrezas, habilidades, competencias que nos van a servir para los próximos 10, 15, 20 años. Y el otro día estábamos platicando con algunos familiares, ¿quién está sufriendo más esto? ¿Los viejos o los chavos? Y bueno, decíamos los viejos porque pues, tienen más riesgo, ¿no? De complicaciones en caso de contagiarse y tienen que estar más cuidados, más resguardados, todo eso. Y luego decíamos, no, los chavos porque se pierden de las graduaciones y se pierden de salir a divertirse, a vivir su juventud. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién va a salir? O sea, ¿cuáles son las destrezas y las habilidades que se están gestando aquí? Y si en ese caso realmente van a salir ganadores más los chavos que los adultos. ¿Qué opinas de todo esto? Yo complementaría el comentario del marinero con lo que comentaba hace ratito de que la necesidad es la madre de la invención y el desarrollo. Los grandes desarrollos, los grandes crecimientos de las economías se han dado después de las crisis. Así que lo que no te tumba te hace más fuerte, ¿no? Y pues definitivamente, ¿quién saldrá peor, quién saldrá mejor? Yo creo que esto es algo generalizado. No podemos decir la gente mayor, los jóvenes. Ayer tuve la oportunidad de dar una clase en la Universidad Iberoamericana, igual por Zoom, y le decía a los chavos, oigan, ustedes se van a graduar el siguiente semestre y se van a graduar a una situación sumamente adversa, ¿sí? Bajas tasas de nuevos empleos, pocas empresas recontratando o contratando talento. Pero lo que les dije es, gracias a esta transformación digital, ahora tienen oportunidad de trabajar en un mercado mucho más grande. Pueden estar trabajando prácticamente en cualquier país del mundo de manera virtual desde su casa con el contactless economy, con todo el tema de la variabilización de los servicios y de los costos. Entonces, lo podemos ver y retomo una frase que dijo mi papá en el evento que estuvo en Mont Sinaí, que dice que durante una crisis hay quien llora y hay quien les vende los pañuelos. Entonces, creo que al final de cuentas hay que estar listos para sacarle la vuelta a esta adversidad porque no tenemos opción, nuevamente, porque la economía de nuestras familias, la economía de nuestras empresas y la economía de nuestro país depende de las decisiones que estamos tomando ahora. No hay opción de quedarse parado. Una pregunta, no sé si, bueno, me imagino que es sobre las colegiaturas en las escuelas, si deberían de apoyar a las familias, no solamente con un 10% de descuento o con simples meses sin intereses, pero bueno, me imagino que esa pregunta tal vez deberían de hacerse a las directivas de las escuelas, pero ¿tú qué opinas, Pepe? Yo creo que si algo hay que apostarle Y las universidades, perdón, las universidades también. Si algo hay que apostarle en esta vida y en esta comunidad y en este país es a la educación. Si algo nos sacará adelante de las crisis es en la educación. Si en algo debemos de invertir como familias es en la educación de nuestros hijos. Entonces, pues, digo, es un terreno en el que no me corresponde intervenir mucho. Sin embargo, creo que si algo es importante más que nuevos edificios o nuevos salones o nuevas instituciones físicas, es invertir en el knowledge economy, en la economía del conocimiento. Una persona nos pregunta, ¿cómo contactar con Pepe Ambe para una asesoría? Les dejo mi correo electrónico con muchísimo gusto a quien necesite. Mi correo es ambe@logisticademexico.com. Lo que necesiten, ahí estamos a la orden para servirles. Y pues también la página de internet www.logisticademexico.com. Ahí está pues un poco de lo que hacemos, de quiénes somos y encantado de estar en contacto con quien así lo requiera. Muy bien. Déjame hacerte una pregunta, si te parece bien, Pepe, para ir cerrando. ¿Estás más optimista o estás más pesimista?
Mira, yo tengo la formación de siempre ser optimista y siempre verle el lado positivo a las cosas. Yo creo que en todas las situaciones podemos verle la situación mala de manera objetiva. Yo creo que no hay que ser un optimista irracional, pero sí hay que ser un optimista racional. Analizar la situación, analizar cómo podemos reaccionar y actuar. Tuve la oportunidad de escuchar un podcast extraordinario del fundador de los restaurantes estos de hamburguesa que se llaman Shake Shack, y habló de su historia, un tipazo. Y lo que él dice es, ser empresario es resolver problemas. Y el que es buen empresario es el que soluciona de mejor forma y de manera más ágil los problemas. Aquel empresario que se queja de sus problemas no es empresario, no tiene la vocación de ser empresario. Así que cualquier empresa, y lo que les podemos decir nosotros, y en mi experiencia en estos primeros 20 años de carrera como consultor, hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 700 empresas. Y lo que les puedo decir es que siempre las empresas dicen que el jardín del de al lado es más verde. Yo tengo muchos problemas, mi negocio es muy complicado, mi empresa es muy complicada, ojalá yo tuviera el negocio del de al lado. Todas las empresas tienen problemas. La diferencia está en la forma de abordarlos, de atacarlos y de reaccionar ante ellos. Entonces, tengo la malformación, o no sé si decirle malformación o buena formación, de ser optimista, de verle cómo salir adelante de las cosas, porque pues creo que la otra cara de la moneda, pues a veces no sirve de nada, ¿no? No sirve de mucho. Entonces, mejor ver cómo sí, mejor salir hacia adelante y pues estar animado. Y si uno no está animado y si la ve muy difícil, pues cambiar de aires, ¿no? Pero no quejarse. Pepe, muchísimas gracias en nombre de la comunidad Montesinay, en nombre de Jacobo Cheja, presidente, y de toda la mesa directiva, por darnos todos estos consejos y todas estas explicaciones que la verdad nos hacen mucha falta, y en estos momentos de que hay que tomar calma, nos llenan de satisfacción tus comentarios. Te agradezco muchísimo otra vez en nombre de toda la comunidad y bienvenido. Al contrario, Rafa, la verdad es que ha sido un honor estar en este foro y que me hayan considerado para el mismo. Mil gracias por la invitación, y en donde podamos apoyar, con muchísimo gusto siempre, aquí estamos. Ya sé. Gracias, Pepe. Pepe, muchísimas gracias por tu participación en esta plática, muy interesante. También te quiero comentar que en el chat hay muchísimas felicitaciones, muchísimas personas que te aprecian y que te mandan muchos saludos, y pues qué bueno. Y también decirte que tu papá tenía razón. Teníamos que invitarte a esta plática. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Gira Montesinay. Emilio, un placer como siempre. Gracias, Marlene. Pláticas. Alicia y Rafa, Rob, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias, Pepe. Mucho éxito.